Hola gente, ¿cómo andan? Vamos a ir terminando con el temario de el ser humano y su medio. Nos quedaba la parte de la inervación de la pelvis. Nos queda la parte de algo periné, que nos queda más o menos en el tintero, y algo de arterias. ¿Sí? Bueno, primero y principal. A vos te dicen en el examen, hablame de inervación de la pelvis. Vos decís, hay una inervación de tipo somática y una inervación de tipo vegetativa. Somática significa sensitivo-motora, dado por el plexo pudendo, mientras que inervación vegetativa, simpática-parasimpática, por el plexo hipogástrico. Vamos a empezar primero con el plexo pudendo, que es un plexo muy sencillo, pero es necesario que presten atención a la forma de expresar la formación del plexo. ¿Por qué? Si ustedes estudiaron plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, plexo cervical, son todos plexos somáticos formados por las anastomosis de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Sí? Bien, acá en la imagen está representada la rama anterior del segundo y del tercer nervio sacro, pero formando parte del plexo sacro. Y está también la rama anterior del cuarto nervio sacro, ¿sí? En otro color, porque va a recibir la anastomosis de dos ramas, una procedente de la rama anterior del segundo nervio sacro y otra procedente de la rama anterior del tercero, que unidos así forman el plexo pudendo. O sea, podemos decir que el plexo pudendo tiene una raíz principal que es la rama anterior del cuarto nervio sacro, más dos raíces accesorias anatomóticas procedentes de las ramas anteriores del segundo y del tercer nervio sacro. Unidas en un solo tronco final es el nervio pudendo interno, que es la rama terminal del plexo pudendo. Él luego se va a dividir en dos terminales, en un nervio sensitivo, que es el dorsal del pene o del clítoris, y un nervio mixto, que es el nervio perineal. El perineal después se va a volver a dividir en perineal superficial sensitivo y perineal profundo motor para músculos del perineo. Previo a la división del nervio pudendo interno, de las ramas del plexo, básicamente de las tres que forman el plexo, salen ramitas que forman una colateral del plexo pudendo, que es el nervio anal o hemorroidal, que este está destinado a la piel del conducto anal y al músculo esfínter externo del ano, y dos ramas que procediendo directamente del tronco de la rama anterior del cuarto nervio sacro son los nervios del elevador del ano y del isquiococcigio, motores homónimos para esos músculos que son del plano profundo del perineo. Ahora bien, antes de pasar a estudiar el otro plexo, es necesario recordar lo siguiente. En la médula sacra, los núcleos se dividen en motores en el asta ventral, sensitivo en el asta dorsal, y si bien no existía visible un asta lateral, existen núcleos parasimpáticos vegetativos, por supuesto, que constituyen el parasimpático sacro. Las ramas que van a formar el plexo pudendo van a transportar fibras preganglionares procedentes de estos núcleos parasimpáticos con la rama anterior del segundo, tercer y cuarto nervios sacros, y que si bien forman parte del recorrido de la formación, no son parte del plexo pudendo, sino que salen antes de que se termine de formar. Estos nervios son importantes, son nervios parasimpáticos llamados nervios erectores, que son partícipes de la formación del plexo hipogástrico. Entonces, para presentar el plexo hipogástrico o un plexo vegetativo, que va a estar ubicado a cada lado del recto, vamos a ver que está formado por distintos nervios que se anastomosan y que luego salen con las ramas de la arteria hipogástrica hacia sus destinos. Entonces tenemos dos tipos de fibras, aferentes y eferentes. Las aferencias simpáticas van a ser los nervios esplánicos pélvicos, enseguida vamos a ver la formación, donde participan el plexo intermesentérico, que era el plexo solar, y la cadena simpática lumbar. Y los nervios presacros, que proceden de la cadena simpática sacra. Las aferencias parasimpáticas son los que nombramos recién, que son nervios erectores procedentes de los núcleos parasimpáticos sacros.
Y las eferencias son para las vísceras pelvianas en forma de redes alrededor de las arterias que van a los órganos. De ahí que tenemos el plexo vesical, que es el que nos interesa esta materia, el plexo hemorroidal para el recto, prostático en el hombre, transformado en uterino en la mujer, vesículo diferencial en el hombre, vaginal en la mujer, y el plexo cavernoso para los vasos de los cuerpos cavernosos de pene o clítoris. Entonces, en la imagen, presten atención que hay cosas complicadas. En la primera imagen, vista de frente, vemos que del plexo solar se desprenden fibras que forman el plexo intermesentérico. Este, que recorre la cara anterior de la aorta abdominal, se divide después en dos ramas, derecha e izquierda, y cada rama derecha-izquierda va a ser la denominada raíz interna del nervio espláncnico pélvico. ¿Por qué interna? Porque vemos que salen fibras postganglionares de la cadena simpática lumbar que reunidas forman la raíz externa del espláncnico pélvico. O sea que unidos forman este espláncnico pélvico. Para destacar que es fundamental, ya de por sí, ya son estas fibras postganglionares. O sea, van a llegar a la cara lateral del recto, donde se van a ramificar, anastomosar entre sí, pero van a seguir de largo como parte de las eferencias. Y en este plexo también participa la anastomosis, en una vista superior, como ven acá, los nervios presacros procedentes de la cadena simpática sacra, ¿sí?, que se encuentra en el espacio retrorectal. Entonces, en pequeño resumen, los nervios espláncnicos pélvicos, nervios espláncnicos pélvicos y nervios presacros llegan a la cara lateral del recto, se ramifican, se anastomosan, pero luego siguen de largo porque ya son todos nervios postganglionares. Van a acompañar a las arterias para ser justamente partícipe de los plexos que nombramos hace un momento. Por otro lado, teníamos los nervios erectores, que eran parasimpáticos. Bueno, los nervios erectores son preganglionares, dijimos que salen con los nervios que van a terminar formando el plexo pudendo, pero lo abandonan enseguida, y estos van a llegar al plexo hipogástrico, donde hay un ganglio, parasimpático, donde van a hacer sinapsis, que es el ganglio hipogástrico, o ganglio de Lee, o ganglio de Lee y Frankenhäuser, son tres nombres, en general le decimos ganglio hipogástrico. Ahí hacen sinapsis los nervios erectores, del cual, de este ganglio salen las fibras postganglionares, que junto con las fibras simpáticas que salen después de haber formado el plexo, constituyen las eferencias. Y de esta manera van hacia los órganos correspondientes. En el caso de la vejiga, por ejemplo, la importancia es la siguiente. Con las arterias de la vejiga, todas las arterias vesicales, las superiores, inferiores, anteriores y posteriores, llegan nervios formando un solo plexo llamado vesical que, si se trata del sistema parasimpático, estimula la contracción del músculo detrusor con la relajación consecuente del esfínter liso de la uretra. Por lo tanto, el parasimpático favorece la micción. Favorece la micción. En cambio, el simpático, al relajar el detrusor y contraer el esfínter liso, inhibe la micción. Es por esa razón que acá hago un esquema de lo que sería la base anatómica de lo que es el reflejo miccional y el control de la micción, donde participan la médula, por supuesto, los nervios sacros que forman el plexo pudendo y la participación de las fibras vegetativas del plexo hipogástrico, el cerebro, la vejiga, donde está con el músculo detrusor, la uretra, que hacia arriba, en su origen tiene al esfínter liso como un espesamiento de las fibras circulares, musculares, ¿verdad? Y debajo, como músculo perineo, el esfínter estriado externo, ¿sí? Destacamos la presencia en la pared vesical de mecanorreceptores, que son receptores de estiramiento, que de acuerdo al volumen que vamos recibiendo de orina en la vejiga, eso va a empezar a desencadenar el reflejo de micción. ¿Cómo sería esto? De esta manera voy a tratar de hacerlo simple, ¿sí? Vamos pensando. El músculo, perdón, la cavidad vesical empieza a distenderse con el aumento constante del volumen urinario. Llega un momento que eso desencadena un estiramiento y estímulo de los llamados mecanorreceptores.
Los mecanorreceptores, como son receptores sensitivos, están conectados con nervios sensitivos que, participando del plexo vesical, ¿sí?, por la participación que tienen los nervios erectores, que acompañan a estos nervios hasta el nervio sacro, ¿sí? Los nervios sacros son 3 y cuarto, pasan, por supuesto, por la raíz posterior, donde está el ganglio raquídeo, y llega a la raíz posterior, por la raíz posterior hacia la médula. Siguiendo el haz de Gol principalmente, porque es sensibilidad profunda esta, la información va a llegar al cerebro, donde en ese momento vamos a tener conciencia de vejiga llena y ya quizás deseo miccional. Pero en simultáneo, acá viene lo importante, de la misma manera que las fibras comienzan a ascender, hay un grupo de axones que van directamente a hacer sinapsis en el ganglio, en el núcleo parasimpático sacro del asta lateral que no se ve, y lo estimula. Como este núcleo parasimpático es el que origina los nervios erectores, ¿sí? Ahí está. Este estimula al ganglio hipogástrico o del I, y con el plexo vesical, ¿qué pasa? Empieza a estimular la contracción del declusor con la relajación del esfínter liso o interno del uretra. Ahora bien, en un niño que todavía no tiene la mineralización y tampoco tiene control de esfínter en un bebé, bueno, se produce el estímulo inmediatamente, orina el bebé y listo. Pero nosotros tenemos la capacidad del control. Entonces volvemos y recordamos que gracias a la participación, la sensibilidad profunda, a nivel cerebral, en la medida que nosotros tenemos la sensación de vejiga llena y deseo miccional, el cerebro, por la vía motriz, va y estimula núcleos motores, ¿sí?, del asta ventral medular sacra, y con las ramas del plexo pudendo, con el perineal profundo, del perineal del pudendo interno, vamos y contraemos el esfínter estriado o externo de la uretra. Y eso inhibe o impide la micción hasta que decidimos relajarlo voluntariamente y que se produzca la micción. ¿Está claro? Entonces, en un resumen rápido, los mecanorreceptores se estimulan con la distensión vesical. Esto, previo paso por el ganglio raquídeo, determina, por un lado, la estimulación del núcleo parasimpático para que éste, con los nervios erectores, estimule al ganglio hipogástrico y este estimule la micción, pero en simultáneo nos da la sensibilidad de vejiga llena hacia el cerebro, y este, por la vía motriz, estimula los núcleos motores del asta ventral medular sacra, y con la rama del plexo pudendo, el nervio perineal profundo, hacemos contraer voluntariamente el esfínter estriado o externo de la uretra para evitar la micción. Espero que se haya entendido. Bien, un cambio de tema, algunas cosas que debíamos conocer del periné. No sé si lo recuerdan, pero el periné tiene 3 planos: profundo, con elevador del ano, ectococigio, que más importancia a nivel de control de los órganos totales y además funciona a nivel rectal. En el plano medio, transverso profundo y el esfínter externo estriado de uretra, que nos interesa en este momento. En el plano superficial tenemos el transverso superficial, isquio cavernoso y bulbo cavernoso, que eran músculos genitales, aunque el bulbo cavernoso vamos a ver en detalle a nivel de la micción. Al constrictor de la vulva lo coloco entre paréntesis porque este existe exclusivamente en la mujer, mientras que todo el resto existe de nombre en la mujer. Y el esfínter externo o estriado del ano. En lo que respecta al plano medio, el periné, que es lo que me interesa, en el hombre y la mujer tenemos los dos mismos músculos, es decir, transverso profundo y esfínter externo de la uretra. El transverso profundo es un músculo que nace en la cara interna de la rama isquiopubiana, se dirige hacia atrás y hacia adentro, para terminar entrecruzándose con el del lado opuesto y algunos músculos del plano superficial, para formar el núcleo tendinoso central del periné, que es una masa tendinosa ubicada delante del recto. Cuando estas fibras del transverso pasan en relación con la uretra, le forman un anillo alrededor y forman el esfínter externo de uretra. De ahí que entonces que muchos autores consideran que el esfínter es parte del transverso. Como son de funciones diferentes, se los toma como diferentes. Si tenemos que destacar una diferencia entre periné masculino y femenino, en el hombre, acá lo ven, ¿sí? El esfínter externo, ¿sí?, de uretra toma contacto con el núcleo tendinoso central del periné, ¿sí?, mientras que la mujer no toma contacto porque está atravesando por el espacio que lo separa por la vagina. Esto hace que de por sí ya el esfínter externo de la uretra
femenino es de menor espesor que masculino, y en relación con los partos, ¿sí? Muchas veces la mujer termina, si es multípara sobre todo, teniendo algunos grados de incontinencia urinaria por lesiones y ya de por sí por ser más débil el esfínter externo del uretra. Bien, y en el plano superficial, acá destaco solamente el transverso superficial como un músculo que nace en la tuberosidad isquiática, va al núcleo tendinoso intraperiné, pero para que de él nazca este músculo que es el bulbo cavernoso, que lo vieron en sexualidad como un músculo que participaba en la erección, pero acá en el hombre, no en la mujer, solamente en el hombre, tiene un detalle en la función urinaria. Recordamos que el bulbo cavernoso son dos, derecho e izquierdo, nacen en la cara anterior del núcleo tendinoso central del periné y unidos en la línea media se dirigen hacia adelante formando un canal abierto hacia arriba. Ese canal al principio, ¿sí? En una vista lateral, lo vemos acá, deja descansar por encima al cuerpo, al bulbo esponjoso y al cuerpo esponjoso del pene, aunque hay fibras que siguen de largo para también envolver a ambos cuerpos cavernosos. En un corte frontal del pene, entonces vemos que las fibras profundas terminan envolviendo, ¿sí?, al cuerpo esponjoso y por ende a la uretra que está atravesando, y las fibras superficiales que llevaban el nombre de músculo de Houston envainaban a todos los cuerpos, incluyendo los cavernosos, e inclusive la vena dorsal profunda, la vena dorsal profunda del pene, que acá en este caso, recuerden que servía para que, al contraerse la fibra de Houston, el músculo de Houston, disminuye el retorno venoso y favorecía la erección. Entonces, termino diciendo cuál es la importancia en el hombre en cuanto a la micción. Ustedes deben recordar que la uretra formaba debajo del pubis una curva llamada subpubiana y luego una que estaba delante, la llamada prepubiana. Al terminar la micción, que se dio porque ya terminó de contraerse el detrusor, en la curva subpubiana queda un remanente de orina, porque por una cuestión solamente de la posición vertical del hombre, durante la micción, hace que ese remanente de orina quede en la curva y no pueda expulsarse por la uretra. Entonces, las fibras profundas, el haz profundo del músculo bulbo cavernoso, como contornea y rodea completamente al cuerpo esponjoso con la uretra, al contraerse, comprime y determina la expulsión de ese remanente de orina, ¿sí?, por la uretra distal. Y el resto de la poca orina que queda, bueno, con famosas sacudidas, ¿no es cierto?, del pene, pero eso no tienen que decirlo en el examen, por supuesto. Entonces, el músculo bulbo cavernoso, por sus fibras profundas, al terminar la micción, comprime cuerpo esponjoso y uretra para eliminar el remanente de orina presente en la curva subpubiana de la uretra. Para terminar el periné, le hago el cuadro, le muestro el cuadro de inervación, son todas ramas del plexo pudendo, el plano profundo, está formado por dos músculos que tienen sus propios nervios, sus nervios homónimos, o sea, son los nervios del elevador del ano y el higo coxígeo, que eran colaterales del plexo. Plano medio y plano superficial estaban inervados por nervio perineal profundo, que a su vez era terminal del nervio perineal, que era terminal, junto con el dorsal del penoclítoris, del nervio pudendo interno, que era terminal del plexo. En el superficial les dijimos igual, excepto el esfínter externo o vestido del ano, que tiene una colateral, que era el nervio anal o hemorroidal. Igualmente ya lo destaqué en el plexo pudendo. Y algunos detalles de las arterias, chicos, no le van a joder mucho. Les digo por las dudas, si tienen que hablar de arterias de la pelvis, son todas ramas de arteria hipogástrica, que se dividen en numerosas colaterales, hay veces troncos comunes, a veces que no. Por la distribución se las va a dividir y clasificar en parietales y viscerales, pero las parietales a su vez en intrapélvicas y extrapélvicas. Como ven en la lista, solamente para mencionar, porque son arterias musculares, las parietales intrapélvicas son la iliolumbar, la sacra lateral superior y la sacra lateral inferior. Las extrapélvicas son la arteria glútea, la obturatriz, la isquiática y la pudenda interna.
Tengan en cuenta la pudenda interna. ¿Por qué? Porque la pudenda interna da una colateral, pese a ser una arteria parietal, que la arteria vesical anterior que irrigaba la cara anterior de la vejiga. O sea, cuidado, porque si te preguntan qué rama es la arteria pudenda interna, es parietal extrapélvica, pero irriga a la vejiga. También es la arteria que daba la arteria cavernosa, daba la arteria hemorroidal inferior, o sea que es mezcla entre parietal y visceral. Y las viscerales, por supuesto, las que tiene el hombre y la mujer, son hemorroidal o rectal media, la umbilical y la vesical inferior, que es la que nos interesaba, ¿sí? Y las que son genitales, la prostática en el hombre, uterino en la mujer, y la vesícula diferencial en el hombre, y la vaginal larga en la mujer. De estas 5 viscerales, les aclaro, la hemorroidal media, desde que se desprende de la pared lateral de la pelvis, donde está, se dirige hacia adelante, hacia adentro y hacia abajo para llegar al resto. ¿Eh? Y recuerden que deja algunos ramos vesicales posteriores para la vejiga. Las otras 4 tienen el mismo recorrido como en un paquete, se dirigen oblicuas hacia abajo, adelante y adentro, hasta alcanzar el órgano correspondiente. La arteria uterina, bueno, se hace un recorrido por el ligamento ancho, la umbilical por el costado de la vejiga, después se atrofiaba en el segmento distal formado dos cordones fibrosos, pero todas estas arterias, excepto la hemorroidal media, van oblicuas hacia abajo, adelante y adentro, mientras que la hemorroidal media va hacia abajo y adentro y nada más. ¿Sí? Muy bien, ha sido el fin del ser humano y su medio. Voy a dejar 2 palabras. En realidad ya terminó anatomía, o sea que conmigo, una vez que arriba esta materia, no va a tener nunca más clase. Lamentablemente tuvimos esta pandemia que nos hizo interactuar solamente de la manera virtual, pero bueno, es lo que nos tocó. Me llevo un gran recuerdo, sobre todo de aquellos que hoy están ya ya pasaron al tercer año, fueron alumnos míos el año pasado en nutrición y crecimiento. No pudimos compartir mucho más en segundo año. Lamento no haber podido compartir y conocerlo a los chicos nuevos con los que jamás tuvimos contacto, pero bueno, son cosas que pasan. Estudien, ¿eh? Muchos éxitos y sepan bien que siempre estamos a disposición para las dudas, ¿eh? Y consultas que tengan, ¿eh? Tanto por Instagram como por el Facebook. Nos vemos, chicos. Muchos éxitos.